Muy buenas tardes para todos quienes nos están acompañando en este nuevo encuentro de charlas abiertas, un espacio creado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia con el apoyo de la Fundación Universidad de Antioquia para fortalecer las capacidades institucionales en materia de ciencia abierta. Este es un ciclo de charlas que preparamos una vez al mes. A veces las hacemos con mayor frecuencia y que, como les decimos, pues tiene como propósito conversar con la comunidad universitaria, tanto de la Universidad de Antioquia como de otras instituciones, sobre los temas que son tendencia y que abren camino sobre la ciencia abierta en las instituciones de educación superior. Hoy nos acompaña el profesor Gabriel Vélez. Él es jefe del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, es investigador y hace parte del COLAB, una iniciativa institucional enfocada justamente en asuntos de ciencia abierta. Profesor, sin más preámbulos, yo le cedo la palabra para que entonces podamos empezar esta conversación con las personas que nos están siguiendo hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Lina, por la invitación. Un saludo pues, a todos y todas las personas que amablemente están viendo esta presentación. Y bueno, voy a compartirles pantalla para que comencemos. Bueno, esto que les voy a presentar es parte importante de los resultados de un estudio que hicimos desde el COLAF. El COLAF es un colaboratorio de Ciencias Sociales, Computacionales y Humanidades Digitales que tenemos en la Universidad de Antioquia. Es un proyecto colaborativo entre dependencias académicas y administrativas, la Vicerrectoría de Investigación, Sistema de Bibliotecas, las Facultades de Ciencias Sociales Exactas, la Escuela de Bibliotecología, Comunicaciones, en fin, pues, y varios grupos de investigación que estamos vinculados en esta iniciativa. Entonces, este es un proyecto que fue encargado por Consortia en algún momento. Consortia es uno de los consorcios del Consorcio Colombia. Perdón, Consortia es la que administra el Consorcio Colombia. El Consorcio Colombia es un consorcio entre alrededor de unas 50 universidades en todo el país, las que más producen investigación o las universidades más grandes. Y este consorcio negocia las bases de datos de las bibliotecas, que son muy onerosas. Pues estoy hablando de todas las bases de datos de Clarivate, de Francis, de Taylor and Francis, de Elsevier, bueno, en fin, que la mayoría de los países hacen negociaciones en colectivo, o sea, constituyen un consorcio y pues por los altos costos que tienen estas bases de datos se hacen, digamos, negociaciones colectivas. En esa ocasión, y esto es importante, este contexto para comenzar la presentación, el Consorcio Colombia estaba pues muy como en la idea de comenzar algo que se llaman las negociaciones transformativas. Las negociaciones transformativas es algo que viene desde hace algunos años, viene siendo importante en el relacionamiento de tanto de países, ministerios y universidades en el mundo con estas grandes casas editoriales. ¿Qué es básicamente lo que se hace en estas negociaciones transformativas? Es, en resumen, es pedir un precio más justo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues estas grandes casas editoriales, además de vender el acceso a los artículos, pues son las dueñas de parte importante de las revistas de mayor circulación en el mundo. Entonces hacen venta de la revista, venta de la base de datos, cobran por la publicación, que es lo que llamamos costos de APC o pagos de APC. En inglés la sigla es cargos por procesamiento de artículos. Entonces, prácticamente estábamos, pues era un negocio redondo, o
sigue siendo pues en muchos de los casos. Entonces, el Consorcio Colombia, que eso ya lo han hecho varias universidades en el mundo, entre ellas algunas muy famosas como la Universidad de California, el MIT, y otras instituciones, eh, pues Colombia quiso meterse en este asunto y esto significa pues entrar con argumentos duros pues a la negociación. Básicamente lo que se nos pidió es, bueno, ¿cuánto están pagando las universidades en Colombia? Porque esa cifra no se tenía precisa. Esas negociaciones se hacen bajo confidencialidad y además de eso, pues no hay, digamos, como claridad realmente porque no existen en muchas universidades rubros directos para pagos por procesamiento de artículos, pues para saber cuánto se les estaba pagando a estas instituciones. Entonces ahí fue donde nos llamaron y pues nosotros estábamos trabajando pues sí, estábamos muy preocupados por este asunto del acceso abierto, estábamos muy preocupados. Y bueno, pues con el profe Diego Restrepo, con el profe Alejandro Uribe, Gerardo Gutiérrez, que es un programador que trabaja con nosotros, César Payares, que estuvo en algún momento en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia, y con Marcela Suárez Tamayo, investigadora y docente de la Escuela de Bibliotecología, pues empezamos a trabajar en este proyecto. Eh, eh, Permítanme un segundo, que esto aquí me está estorbando un poco. Ok, entonces, pues voy a presentarles los resultados de ese estudio, pero especialmente tratando como de hacer una reflexión sobre lo que está pasando, digamos, con este asunto del acceso abierto y de los pagos de APC, especialmente en Colombia. Bueno, algo que es importante, esta es la población con la que trabajamos, la población total de artículos desde el 2009 al 2019. Esto ha crecido más este año, el año pasado y y por mucho. Esto tiende a ser exponencial este crecimiento, no solo de artículos, sino también de pagos de APC. Eh, la, la, Ese crecimiento es un crecimiento generalizado en América Latina. Si uno ve pues la mayoría de estas gráficas que son de crecimiento de la producción científica de cada país, hay muy pocos que tienen algún tipo de salto, todos son creciendo. Sin embargo, y esto es interesante saberlo, y esto es importante como argumento también para lo que vamos a ver, es que el presupuesto en investigación está disminuyendo. Eh, y eso lo vemos año a año, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Esto contradice un poco ciertos axiomas de la cienciometría, que básicamente a mayor producción hay mayor inversión de I+D, o eso es conmutable, a mayor inversión de I+D hay mayor producción. Y, eh, y bueno, entonces eso empieza a generar como ciertas suspicacias de qué es lo que está pasando, porque hay tanto crecimiento de artículos y qué está pasando con la ciencia. Hipótesis se pueden plantear. Una de ellas es que en realidad los procesos de evaluación y la mercantilización de los artículos científicos y de las revistas científicas, con, digamos, como con señales de humo, que eso lo están haciendo las grandes editoriales, pues los científicos, por los incentivos que dan en los países, pues cada vez más tratan de publicar y mucho más independiente de lo que se publique en esos artículos, de la calidad o de a qué tipo de problemas responde. Entonces hay, digamos, como un crecimiento acelerado, tanto por los modelos de evaluación como por que eso también es producto de la mercantilización un poco de estas revistas. En Colombia encontramos 157.000 artículos. Esto es una combinación de varias bases de datos. Tenemos bases de datos de Microsoft Academic, Lens, eh, Scopus, Web of Science, Cielo, y haciendo una mezcla de estas bases de datos nos da un total de 157.000 artículos en ese periodo. En total de lo que ha producido Colombia y que está disponible en esas bases de datos. Para el periodo, es el de mayor producción, pues miren el crecimiento, pues puede ver uno
de qué forma esa cantidad de artículos se produce en la mayoría, o por lo menos las que están disponibles en esas bases de datos, en ese periodo de 10 años. La cantidad de artículos con autor de correspondencia, esto es importante para nosotros porque estamos haciendo o tirando una hipótesis, y es que los artículos que pagan APC, pues seguramente corresponderá ese pago a quien es autor correspondiente. No siempre ocurre esto, no podemos demostrarlo para todos los casos, pero los datos que ustedes van a ver son una especie de proyección. ¿Qué pasaría en el caso de que todos los artículos en Colombia pagaran efectivamente el APC que les corresponde por pago en esa revista? Hay algunas excepciones, entonces algunos profes pues publican en esa revista, nos sale que el artículo en esa revista se cobra tanto por publicar allí, pero ocurre que le dieron un waiver pues o le dieron algún tipo de excepción bueno, o lo que pueda pasar. Entonces es probable que la cifra no sea precisa. O sea, los datos que tenemos son datos de bases de datos de todo lo que se ha publicado en Colombia, de cuáles son autores correspondientes y esos autores correspondientes, perdón, y esas publicaciones, cuánto han pagado en esas revistas o cuánto deberían de pagar. Y a partir de ahí hacemos las proyecciones que vamos a mostrarles. Bueno, esas son las cifras generales. Las cantidades de artículos con autor de correspondencia de institución colombiana son 40.000, o sea, de 157.000, 40.000 son con autor correspondiente colombiano, un tercio de ellos aproximadamente. Artículos con autor de correspondencia de institución participante en el Consorcio Colombia son 34.000. El Consorcio Colombia es algo que va a ser referente durante todo lo que les voy a mostrar, pues porque son las instituciones como más importantes. Este es el Consorcio Colombia, pues esto es una forma de división que ellos tienen. Allí están la primera, el primer cuartil, por decirlo de alguna forma, la primera, en el primer nivel estaría la Universidad Nacional de Colombia por el tamaño. Y bueno, y aquí están las otras universidades. Esto es algo interno del consorcio, pues y que nos refleja algunos asuntos que pueden ser importantes, pues como por ejemplo el tamaño de las universidades, o la cantidad de producción que tienen estas universidades. Entonces, pues miren qué corresponde, o sea, en el 1A está la Universidad Nacional, en el 1B hay otras 4 universidades bastante grandes en Colombia, la de Antioquia, la Javeriana de los Andes y la del Valle. En la otra clasificación, la UPB, la UIS, la Universidad del Norte y el Colegio Mayor, y bueno, y así se van identificando universidades en este sentido. Esto, insisto, es algo del Consorcio Colombia, no es una clasificación que hayamos hecho con algún criterio científico que hayamos aplicado. Bueno, esto nos sirve para tratar de ver el crecimiento de la producción. Me voy a saltar esto no es tan relevante, quiero empezar a entrar en materia directamente, y es realmente cuántos artículos se han producido en cada una de las editoriales en las que publican los colombianos. Elsevier es la primera. Esto yo creo que el año pasado empezó a cambiar. O sea, aquí no aparece de manera importante en DPI. En DPI aparece aquí como tal vez la 15, la institución número 15 en la que más publican. Pero MDPI y Frontiers son dos grandes editoriales, son suizas, que en los últimos 2 años y con la pandemia construyeron un modelo de negocios muy agresivo. O sea, en donde están publicando muchos artículos en muy poco tiempo, con muy poco tiempo de evaluación y a unos costos altos, digamos. Pero bueno, entraré en detalle en esa materia más adelante. Lo que quiero resaltar aquí es cuáles son las editoriales que más publican. Entonces, hay cosas que son curiosas. Bueno, tenemos a Elsevier, Springer y Wiley como las editoriales más importantes en publicación de artículos. Pero en medio de estas grandes, la Distrital Francisco José de Caldas, otros son editoriales, otras editoriales latinoamericanas que aparecen
en cielo, básicamente. Entonces, digamos que si bien hay una preponderancia de publicación en estas editoriales internacionales privadas, los colombianos también publican y de manera importante en las editoriales nacionales, pues en las revistas que son publicadas a nivel nacional. Esto no solamente es un contraste entre lo nacional y lo internacional, sino también en términos de los modelos de publicación, de acceso a las publicaciones y de cómo publicar en ellas. Las universidades colombianas en su mayoría y las universidades latinoamericanas tienen un modelo que es muy propio de Latinoamérica, al que le llaman acceso diamante. El acceso diamante básicamente es que no se cobra por publicar y no se cobra por leer. El acceso dorado, que es otro tipo de acceso a los artículos, de varios tipos de acceso. El acceso dorado, ese es digamos, como el generalizado a nivel global, el que se está empezando como a establecer más, que es básicamente el acceso dorado, especialmente de estas editoriales privadas. Es que se cobra por publicar y se le deja acceso abierto a los usuarios y a los lectores para que puedan entrar pues para que puedan acceder a los artículos. Este tipo de acceso empieza a ser muy importante, especialmente a partir del 2015, en donde en la Unión Europea empieza a constituirse una cosa que se llama el Plan S. El Plan S es una especie de plan de las editoriales y de las universidades europeas en donde se ponen de acuerdo como para hacer una especie de regulación del mercado, en donde en realidad puedan democratizar de alguna forma la ciencia, abriendo la producción de artículos para que cualquiera pueda consultarlos en cualquier parte del mundo, pero los costos son asumidos por los autores o los financiadores de las investigaciones. Entonces, eso hace que empiecen a ocurrir cosas importantes en la dinámica del mercado, y lo llamo de manera consciente mercado, de las revistas y de la producción científica. Eh, bueno, ¿qué pasa básicamente? Empiezan, esto es para caracterizar, para seguir la caracterización del acceso abierto y acceso cerrado. Lo que podemos encontrar básicamente es que en inglés la mayoría de los artículos se publican en acceso cerrado, todavía hasta el 2019. El acceso abierto es una dinámica creciente, como veremos más adelante, pero que empieza a hacerle un poco de mella al acceso cerrado, pero son por todas estas políticas. Ahorita lo veremos en una gráfica dinámica, una gráfica temporal. En español, el acceso abierto, la mayoría de las publicaciones en Latinoamérica están en acceso abierto, el acceso diamante del que les hablaba. Entonces es natural que la mayoría de las publicaciones en español estén en este tipo de acceso, y pues una proporción muy pequeña en acceso cerrado. Eh, es importante también destacar aquí cosas. Las publicaciones en inglés son las que mayor cantidad de promedio de citas por artículo tienen. Natural en el sentido en que el inglés es el idioma en el que leen pues, la mayoría de los países que hacen ciencia, pues en todos los países que se hace ciencia, se escribe y se habla en inglés y por lo menos se lee en inglés. Entonces, es más natural que haya un promedio mayor de citas por artículo, mientras que el español pues está confinado a una región específica, la región de Latinoamérica, el Caribe y España, básicamente. Entonces, pues tenemos una cantidad menor de documentos, pero un promedio de citas mucho menor que el que podemos obtener en inglés. Y bueno, pues haciendo el contraste con los tipos de acceso, diríamos que el que empiece a abrirse la publicación de revistas en inglés es bueno en el sentido de que es la mayor cantidad de artículos y pues vamos a tener mucho mayor acceso a esto, pero eso es engañoso, pues en el sentido en que no es únicamente la posibilidad de que podamos acceder a eso, sino que empiezan a incrementarse de manera importante los costos de procesamiento de artículos y los costos para nuestras instituciones.
Bueno, esta es la evolución de la producción colombiana por tipo de acceso, lo que les decía en la anterior, o sea, hay menor producción en acceso abierto, pero es creciente, pues, y este crecimiento es bastante importante y le empieza de alguna otra hacer mella, de alguna otra forma hacer mella al acceso cerrado, porque la mayoría de las revistas empiezan a adoptar estas políticas por el plan ese que les decía de tener acceso abierto a sus artículos. Eh, bueno, aquí tenemos la distribución de estas publicaciones por tipos de acceso. Hasta el momento les había hablado del acceso dorado y el acceso diamante. En la base de datos que nosotros consultamos no tenemos posibilidad de diferenciar el acceso dorado del acceso diamante, así que las publicaciones de acceso diamante estarán incluidas dentro de las de acceso dorado. Tendríamos también acceso bronce, acceso verde y acceso híbrido. El acceso verde sería la posibilidad de consultar también los artículos en repositorios. El acceso bronce perdón, el acceso híbrido tendría la posibilidad de acceso al artículo con algún tipo de embargo, y el acceso bronce es que se puede ver en línea el artículo pero no descargarse. Entonces, esos son los tipos de acceso que tenemos y pudimos identificarlos en las bases de datos con las que trabajamos. Básicamente esta información la tomamos de OnPaywall y de DOAJ, que es el Directory of Open Access Journals. Entonces, esta información está disponible, pues, básicamente en estas dos bases de datos. Entonces vemos cómo va creciendo la producción de artículos en acceso dorado, mientras el acceso verde, el acceso bronce y el híbrido pues continúan en una producción más o menos similar en el transcurso de los años. Entonces el crecimiento de la producción y el afán por el acceso, digamos, como a revistas que estuvieran bien clasificadas o en ciertos cuartiles y que además tengan posibilidad de acceso dorado, empieza a ser una forma muy importante en la producción científica y que afecta de alguna u otra forma nuestras propias dinámicas en los grupos. Pues ya tratamos de buscar revistas en inglés, revistas en acceso dorado, que cobran algún tipo de APC, y esto ya nos empieza a hablar como de algún tipo de prestigio de esa revista y empieza a orientar el sistema de alguna u otra forma. Esto es importante, es la presencia de las instituciones y la repartición de las instituciones por tipo de acceso. Eh, eh, Algo que es importante es que pues, el acceso cerrado, por supuesto, lo concentran las editoriales más grandes del mundo. Estoy seguro, aunque no tengo los datos para Colombia acá pues, dispuestos, pero lo hemos visto ya en otras dinámicas, y es que aquí aparecerían ya de forma muy importante Frontiers y MDPI, aparecerían en estas bolas, digamos, como importantes. Bueno, perdón, no en acceso cerrado, ellos trabajan en acceso abierto, pero serían mucho más visibles. Y entonces, estas mismas editoriales repiten también, tienen revistas que están en acceso abierto y tienen una porción importante en el mercado. O sea, tanto cobran por consultar sus artículos como por publicarlos, como veríamos acá en las revistas que son de acceso cerrado y las revistas que son de acceso abierto. Es interesante que parte importante de la producción también tiene visibilidad, lo que se hace en el esfuerzo editorial desde la Universidad Nacional de Colombia y lo que hacen las editoriales o las editoriales universitarias que participan de la plataforma de Cielo, que es este otro que aparece acá. Entonces, algunas cosas que son importantes en esto es que el patrón común es una mayor presencia de las publicaciones en vía abierta. En 4 de ellas el peso de esta modalidad supera el 55%. Esto es una cifra importante. Las excepciones en este caso son Taylor and Francis y Sage, donde ese indicador es del 54 y el 53%, mientras que el valor más alto está en Oxford con un 65% de publicaciones en vía cerrada.
Y esto también es bastante interesante, y es que la concentración de las 5 principales editoriales que exigen pago llega a un 66% del total de artículos, mientras que ese mismo indicador en el caso de la modalidad abierta es de 33,69. Eh, eh, Esto implica realmente, y aquí subrayo lo que había dicho anteriormente, estamos enfrentándonos es a un mercado de publicaciones. Esto pareciera como natural decirlo, pero pues hasta hace muy poco, y no estoy hablando de décadas, estábamos hablando de publicaciones que estaban en manos de las asociaciones académicas. En este caso, el que las publicaciones estén en manos del mercado, pues genera eh, otro tipo, digamos, como de costumbres, de formas de circular conocimiento, y esas formas de circular conocimiento definitivamente cambian el panorama. Pues, ¿a qué me refiero con ese cambio de panorama? Es que básicamente si tratamos de ver las motivaciones de los investigadores para hacer investigación científica, pues ya irían más de la mano de buscar la revista que esté mejor rankeada y que seguramente tendrá algún valor de cambio, pues, y ese valor de cambio se monetizará, y ese valor de cambio empezará a jugar al alza y a la baja en índices de citación. Entonces, miren que estamos hablando de un paso de la evaluación científica y del prestigio ganado por el reconocimiento en la generación de valor científico pues, para la generación de descubrimientos y de generación de tecnologías, a una valoración por el precio. Pues he tenido, y hay casos en los que conozco directamente, en donde pues, los profesores solicitan financiación para publicar en una revista, y pues muchas veces la justificación es porque está en inglés y cobra. Y bueno, y ahí ya nos enfrentamos con algo que en la conferencia pasada el profesor Luis Orozco hablaba bastante, y es o que se concentraba en ello, y son las publicaciones depredadoras. O sea, el mercado va generando este tipo, digamos, de dinámicas. Entonces es importante considerarlo. Bueno, ahora, ¿cómo están distribuidos los accesos pues, y las publicaciones anuales, de forma anual? Pues veíamos que hay eh, un papel importante del acceso dorado. El acceso dorado, recuerden que aquí está combinado con el acceso diamante, y la distribución según las editoriales, pues estas que son las más importantes, que utilizan el acceso dorado como principal, eh, pues son una forma, digamos, como de comercialización del conocimiento científico. Ellos, cuando están hablando de acceso dorado, todas estas editoriales, pues están cobrando dólares para poder publicar. Entonces, al hablar de acceso dorado en este sentido, pues se convierte en un negocio bastante importante para estas editoriales. Pues tanto es así que todas se han ido al acceso dorado por todas las negociaciones que se han hecho por el Planese, pero también porque empieza a convertirse en una forma rentable de negocio, que no es poco lo que se cobra por el acceso, por los cargos de procesamiento en los artículos. Eh, bueno, aquí quiero concentrarme especialmente en tratar de entender qué significa publicar en una revista en términos económicos, y, pues, y la cantidad de artículos que se pueden observar, perdón, en términos económicos, no en términos de citación. Entonces, me quiero concentrar especialmente en esta gráfica que está aquí al lado derecho abajo, y es las diferencias que hay en cantidades de citas entre los distintos tipos de acceso. Eh, eh, Podemos encontrar colas importantes, en donde hay algunos artículos que tal vez en acceso cerrado puedan adquirir una citación bastante alta, pero digamos que no hay una concentración
adicional en número de citas o número de citas bastante exorbitantes por tipo de acceso, o sea, no hay una diferencia fundamental, excepto en el acceso verde, en donde encontramos una distribución un poco más sesgada. Ese es un primer asunto. Lo segundo es tratar de entender realmente el número de publicaciones y el número de citas que se pueden adquirir por cada una de estas rutas. Entonces, lo que encontramos es en la tabla de arriba, son las citas por artículo en publicaciones con autoridades afiliadas a instituciones colombianas. Entonces, encontramos que en el acceso cerrado vemos 756.000 citas, pero si juntamos las otras rutas de acceso abierto, encontramos una cifra similar, pues en citas, 300, haciendo aquí un conteo a vuelo de pájaro, alrededor de unas 800, 900.000 citas. Lo otro que también es muy interesante es que eh, cuando tratamos de mirar los promedios de citación, no necesariamente la ruta dorada que ha sido la privilegiada o el acceso cerrado, que es con lo que se está luchando, son las que generan un promedio más alto en números de citas. Vemos que, por ejemplo, la ruta bronce o la ruta híbrida o la ruta verde generan un promedio mucho más alto que el acceso cerrado o la ruta dorada, que son, pues, digamos, como los dos polos opuestos. Y eso, pues, nos da alguna idea de lo que está ocurriendo. Sí encontramos algunas diferencias en el máximo de citas. En acceso cerrado encontramos el artículo con mayor cantidad de citas. Y en la ruta dorada, digamos que es la que sigue en menos cantidad de citas, el artículo más citado en ese tipo de acceso. Eh, Eso con unas desviaciones estándares altas, tenemos bueno, eso, pues para entender un poco lo de las citas. Lo otro que esto ya es, digamos, como la materia dura, en realidad cuánto en cuánto se proyecta la inversión que pudo haber pagado Colombia en el periodo de 2009 a 2019 eh, por todas las publicaciones en las que aparecen colombianos. El pago de APC para todas las publicaciones viene que ha sido creciente. En 2009 se pagaban $204.000 por todas las publicaciones generadas en Colombia, y esto ha ido creciendo año a año. No hay ningún año que se disminuya, hasta llegar en 10 años a 10 veces lo que se pagaba en el 2009. Y en total, para todas las publicaciones que tienen algún cobro de APC y que están presentes en estas bases de datos, se debieran haber pagado, se proyecta un pago de $10.823.000. Es una cifra que no es menor. Ya si empezamos a tratar de depurar para ver, a tratar de acercarnos a una cifra mucho más real, pues por lo que les decía, estas son proyecciones. Esa proyección se hace partiendo del valor que aparece en DOAG, de lo que se cobra en un artículo en revista que esté allí indexada para poder hacer acceso abierto. Entonces de allí se hacen esas proyecciones. Pero si vamos, digamos, como tratando de ver si realmente podría corresponder, podríamos ver las publicaciones con autoría de correspondencia identificada, los de autoría de correspondencia colombiana y los de autoría de correspondencia del consorcio. Me voy a concentrar en los de autoría de correspondencia colombiana, que aparece, digamos, un total, y también en forma creciente, pues igual sale de la cifra anterior, de un total de $3.717.000 en pagos de APC proyectados. Estos pagos, como les decía, han venido creciendo, o sea, además del número de artículos que ha venido creciendo en los últimos años, pues se identifica también ese crecimiento en los pagos de APC. Y eso significa que hay una correspondencia importante entre el crecimiento de la producción, el crecimiento de pagos de APC y, como les decía, pues las políticas que corresponden de alguna u otra forma a los incentivos de publicación en revistas de cuartil 1, cuartil 2, independientes, si en realidad el artículo tiene o no tiene citación. O sea, los incentivos se dan por publicar en cuartil 1,
no, o en cuartil 2, no por tener un número determinado de citas. Puede que ese artículo sea publicado en cuartil 1 y tener 2 o 3 citas, o sea, no tener ningún tipo de impacto. Entonces, hay una dinámica ahí como medio perversa, eh, el crecimiento de los pagos de APC y las políticas de incentivos que tenemos. ¿Cuánto se les ha pagado a estas editoriales? Si miramos toda la producción de artículos, Colombia, en los artículos que ha participado, se proyecta que para Elsevier le ha pagado por lo menos $1.362.000 en esa temporalidad que tomamos en cuenta. Eso es casi un 13,68% de la torta. Si con Elsevier nosotros negociamos las bases de datos de Scopus, de Science Direct y otro tipo de bases de datos, pues miren lo que significa esto. Además de los cobros que se hacen por estas bases de datos, también les estamos pagando APC en una proyección muy cercana, digamos, como a esto. Miren, yo les hablaba de MDPI, aquí aparece ya de forma mucho más clara. Les recomiendo mucho que si publican revistas MDPI, miren las políticas de publicación, la forma en que lo hacen. Algunos hablan de MDPI como, inclusive el profe Luis Orozco habla de MDPI como una editorial predadora, aunque él la está analizando. Yo tengo reservas pues como con la editorial misma, pero justo no sé, se me hace como un poco incompatible el asunto del negocio con los criterios de evaluación científica. Eh, bueno, eso es básicamente, pues para no meterme aquí en estas selecciones que hicimos de las del consorcio, de las que tienen correspondencia identificada, este es, digamos, como la proyección general que se tiene. Otras vienen, Springer juega un papel más o menos importante, al igual que Elsevier, y también nosotros consultamos bases de datos de Springer y compramos el acceso a los artículos. Wiley igual, MDPI, que ya les he hablado de esto. En fin. Bueno, lo otro que es importante es tratar de, bueno, esto ya es especialmente me quiero concentrar en la gráfica del lado derecho, que son los pagos que han hecho cada uno de esos renglones de los que les hablaba ahorita. Recuerden, 1A es Universidad Nacional, 1B es el conjunto de Javeriana, Antioquia, Andes y del Valle. Y si sumamos, digamos, como todos los pagos que han hecho cada una de estas universidades o de grupos de universidades que están en estos renglones, vemos que ha habido un aporte importante de los dos primeros renglones, es decir, de estas 5 universidades que les mencioné. Han pagado, digamos, de manera general casi eh, 2 tercios de lo que se ha pagado por cargos de procesamiento de artículos, entre ellos la Universidad de Antioquia. Un primer estudio que hicimos de esto fue exclusivamente la Universidad de Antioquia, y la Universidad de Antioquia es la institución que más paga en el país en APC según estas proyecciones. De hecho nosotros logramos calcular una proyección de $1 millón en pagos de APC, pues de lo que hace la Universidad de Antioquia. Eh, ¿Cuál es el promedio de pago por artículos? Pues varía entre esto acá, que hasta el 2019 estaban entre 1.000 y $2.500, algunas pocas con 93, $300, pues, pero son más como excepciones. Estas tasas ya están, esta mañana estaba consultando una revista cuánto nos cobraba por publicar una buena revista de política pública y es una revista de Sussex y cobra 3.000 y pico de euros por pago de procesamiento de artículo, cargos de procesamiento de artículo. O sea, estos pagos empiezan a ser muy, muy onerosos. De hecho, hace poco la Asociación de Científicos Jóvenes de Argentina sacó un manifiesto y un comunicado muy preocupados por esto, porque Argentina en la crisis económica que está,
tratando de sacar recursos para la investigación y además de eso, pues para poder hacer su ciencia relevante tienen que sacar de su bolsillo 3.000, 4.000 dólares, 2.000 dólares, etcétera, pues, para poder publicar. Eso en nuestros términos, para una convocatoria CODI, nosotros poder pagar 3.500 dólares es casi la mitad de los recursos del proyecto, lo que implica disminuir pagos para estudiantes, pues y otro tipo de cosas. No quiere decir esto que son malas revistas las que se van a publicar, que en realidad pues parte importante de esas revistas tienen una circulación importante en el mundo. Muchas de esas revistas pues son un honor publicar en ellas, pero pues publicar en Nature vale 9.000 dólares y cada vez que queramos publicar allí o que se pueda publicar allí y tenemos que sacar 9.000 dólares, pues empieza a ser eso ya un problema mucho más grave de estratificación de la ciencia a nivel global. Y lo que empieza a ser importante, pues empezar a ver, bueno, en este campo hay unas que no cobran APC y también tienen un buen potencial de circulación. Eh, Ese tipo de razonamientos son los que hay que comenzar a hacer. Eh, bueno, esto es lo que les decía, los pagos de APC y lo que paga cada institución. Les decía que la Universidad de Antioquia, perdón, pues por supuesto la Universidad Nacional paga más en APC, pero pues la que le sigue es la Universidad de Antioquia. Si ven aquí las cifras, pues lo que le paga a cada una de las universidades, a Elsevier, a Springer, a Taylor Francis, en esta temporalidad de 10 años. Eh, bueno, esos 10 millones de dólares es lo que paga en un año la Universidad de California, lo que pagaba en un año la Universidad de California, por ejemplo. Pero pues para nosotros o sea, es muy oneroso, o sea, es diferente ser la Universidad de Colombia, la Universidad de California a una institución colombiana. Bueno, hay una cosa que es interesante, volviendo al asunto de las citas y el pago de APC. Esto es bastante, pues algo que nos llama bastante la atención, y es que cuando nosotros convertimos la cantidad de citas que les mostraba ahorita, que no había mucha diferencia entre la cantidad de citas por los diferentes tipos de acceso. Si aplicamos esto y tratamos de normalizar las citas de nuestra base de datos y lo hacemos a través del logaritmo de cita, vemos algo que es muy curioso, y es que las gráficas de pagos de APC nos dan, digamos, no hay una diferencia sustancial entre pagar y no pagar, especialmente cuando vemos a partir del 2013. Bueno, desde el 2011 ya se empieza a ver, pero desde el 2013 empezamos a ver que los gráficos son bastante similares y que la distribución del número de citas no tiene una correspondencia precisa con el pago que se hace en APC. Pues encontramos artículos que tienen alta citación, tanto en sin pago como pagando los 4.000 dólares. Bueno, y si promediamos esto año a año, vemos lo mismo. No encontramos una diferencia circunstancial pues, importante, digamos, en la diferencia entre lo que es más citado y la cantidad de plata que se paga por publicar. Hay excepciones, hay colas, como les mostraba ahorita, pues el artículo más citado está en acceso cerrado, pero es una cola, y esa cola pudo haber ocurrido con esta información, tiene la misma probabilidad de ocurrir tanto en acceso cerrado como en acceso abierto, dorado, híbrido, verde o bronce. Y bueno, perdón, acá. Bueno, algunas conclusiones como para ir cerrando esta presentación. Eh, eh, Se puede resaltar la participación de las universidades colombianas en la proporción de publicaciones. Esto significa que el acceso diamante sigue siendo importante para parte importante de las publicaciones. Ojo, esto no implica que todas las publicaciones estén en igualdad de condiciones.
Estas publicaciones universitarias colombianas, de todos modos, no tienen el mismo capital que tendría Elsevier para poner a circular su conocimiento, sin embargo, construyen comunidad y eso es importante resaltarlo, lo que implicaría a futuro algún tipo de política que mejorara esas formas de circulación. Pues sí, tendría uno que ver otros tipos de casos. Por ejemplo, en mi campo hay un artículo que ha sido muy importante en los últimos años, que publicó un estudiante de doctorado de la Universidad de Granada con algunos investigadores de la Universidad de Granada y algunos ingleses con Mike Delwall y otros. Y ese artículo tiene una cantidad impresionante de citaciones. Ese artículo adquirió citaciones por publicación en un repositorio. Ese artículo tiene muchas citas desde el 2018 y apenas se publicó, pues como se publicó en preprint, apenas se publicó ahora en Scientometrics, que es de acceso cerrado. Eh, es decir, el acceso pareciera, o sea, el pago por publicar no pareciera ser la única forma de circulación y al parecer existieran mecanismos tecnológicos que permitirían tener una proyección importante de las publicaciones, solo que hay que escribir algo que le interese a la gente y ponerlo en los hubs mediáticos o estos artículos que se publican en Diamante en nuestras universidades, pues tratar de generar algún tipo de política pública que permita una mejor circulación. En total se registraron 1.711.585 visitas en ese periodo, en contraste con las 769.093 encontradas en Simago. De esto no les había hablado en la presentación, pero lo que hicimos fue un ejercicio de recoger las citas de Google Scholar de todos los artículos para hacer este contraste. Entonces, es probable que estos datos, si ustedes los buscan en Scopus o en Web of Science, pues les van a dar distintos, porque tienen un sesgo importante. Entonces, Google Scholar, aunque todavía tiene información que es basura, si la contrastamos, y eso ya está escrito en varios artículos y lo hemos hecho también, nosotros lo hemos comprobado empíricamente, es que a pesar de esos errores que tenga Google Scholar sigue siendo una fuente de datos mucho más excepcional que Scopus o Web of Science por la cantidad de fuentes y de referencias que maneja. Pues es la base de datos más grande del mundo. Entonces digamos que eso nos permite decir que esos resultados que les mostramos en comparación de citas con pagos de APC son bastante cercanos a la dinámica real que tienen estos artículos porque son citados en otros artículos de repositorios, tesis, etcétera, y no por los mismos artículos de la base de datos de Web of Science y Scopus, que es a partir de allí que se construyen estos datos, pues los datos que ellos proponen más bien. La tendencia citacional en inglés sube por la amplitud de audiencia global con posibilidad de acceso al texto publicado, eso es importante aclararlo. El asunto es que lo que se está publicando en inglés, pues la mayoría están en estas grandes editoriales. Eh, mm, pero pues de todos modos, pues hay que considerar que cuando se escribe en español, también se responde a un público, pero pues se responde a un público más reducido. Y pues la mayoría de lo que hay en acceso abierto de Diamante pues está en español. Allí hay que ver de qué forma se pueden generar estrategias de circulación que permitan responder pues, a lo que está pasando con estas editoriales que cobran. La mayoría de citas de las publicaciones colombianas son para artículos de acceso abierto, esto es importante decirlo, pero pues por supuesto son menos artículos que los que están en acceso cerrado, entonces eso compensa. Esta es una proporción similar a la de artículos publicados en ambos tipos de acceso. Otra cosa que es importante también como concluir es que el crecimiento del acceso abierto está encareciendo los costos de publicación cada vez más, o sea, y cada vez peor, y no están subiendo con el índice de precios al consumidor, están pegando unos saltos bastante importantes, pasa de un año al otro de $2.000 a $3.000 una publicación, y como son oligopólicas estas empresas, y tienen muchas revistas a cargo, pues sube el resto de revistas que tienen. Entonces, es algo que de verdad estamos todavía reaccionando tarde a esto. O sea, no,
No hay un pronunciamiento oficial del gobierno colombiano frente a esto. Las negociaciones las están haciendo las universidades aparte, a través de este Consorcio Colombia. Pues esto es un tema público, pues es un tema público que debería ser abordado en las agendas internacionales por el ministro de Ciencia y Tecnología, pero pues eh, los modelos nuestros siguen privilegiando estar en cuartil uno de huevos en Scopus, sin ninguna razón aparente, pues, o bueno, hay una razón aparente, pero no una razón de fondo. Y es que el estar en cuartil uno al parecer diera más citas y prestigio, y eso no tiene una correlación real, digamos, en términos empíricos. Eh, la concentración de las publicaciones de las infoeditoriales llega a un 66%, es decir, parte importante de nuestras publicaciones son de ellos y nos las venden, las que nosotros hacemos. Eso es algo que hay que destacar y no naturalizarlo. La ruta dorada muestra una fuerte tendencia a la consolidación de un modelo de negocio orientado al acceso abierto, eso sí es importante decirlo, pero en lucha hay, digamos, una tensión fuerte entre el acceso diamante latinoamericano y el acceso abierto dorado en Europa y en Estados Unidos. ¿Cuáles son los argumentos? Básicamente el acceso dorado dice, listo, pero entonces todo gratis, pero ¿quién sostiene esto? ¿De qué bolsillo sale? La respuesta de los latinoamericanos es de las universidades. Las universidades se preocupan, todavía mantienen las publicaciones, pero pues los presupuestos comienzan a disminuir, entonces hay una presión importante y además de estas mismas editoriales para comprar las revistas que más visibles son en nuestros entornos universitarios. A la Universidad de Antioquia ya le han llegado con estas propuestas y algunas de estas revistas han dicho no, nosotros no nos metemos al negocio. Entonces es, digamos, eso. Y en Latinoamérica hay un ambiente más crítico que en Europa frente a este tipo de cosas. Pues a mí me parece natural porque es que los impuestos se quedan allá en la Unión Europea. Entonces, pues eso se revierte en la ciencia y en los mismos proyectos de ellos de alguna forma. Esos recursos se reciclan en la misma Europa, pero nosotros no, o sea, nosotros no recibimos nada, absolutamente nada, de pagarle a las editoriales grandes para que publiquen nuestros artículos. El monto anual que se destina al pago de APC por las publicaciones se ha multiplicado por 11. Bueno, 10 les decía hace un rato, más cercano es 11. $200, $200.000 invertidos en 2009 a 2.300.000 en 2019. Eso es importante destacarlo y anunciar que va a seguir creciendo y que ya lo está haciendo. O sea, este año fue más, el año pasado fue más caro y este año es más caro todavía. Y se han consolidado MDPI y Frontiers como competencia también de Elsevier. Un análisis más detallado del costo por publicarse puede evidenciar también un alza en el valor pagado por artículo de 1.065 a 1.554 en promedio, va para arriba y es un crecimiento del 46% que coincide con la aparición de políticas como el Plan S que les había comentado hace un rato. Pero también coincide con todas las políticas nacionales nuestras de incentivos a publicar en revistas de Elsevier, Springer, etcétera, que coinciden con las que eran las revistas más importantes de las asociaciones clásicas, pues por supuesto, pero pues la diferencia es que ya se convirtieron en un negocio. Y bueno, para terminar, no todas las IES colombianas consideran en su presupuesto estos gastos. Esto es importante considerarlo porque es como una especie de tubo roto, o sea, o sale del bolsillo de los profesores o sale de algún presupuesto de alguna facultad. O, por eso la Universidad de Antioquia creó en el año pasado la investigación. Un poco para la universidad era tratar de entender hasta dónde realmente se estaba haciendo gasto de APC y poder tener algún tipo de fondo que pudiera responder a estas publicaciones. Por supuesto, pues si se tiene la oportunidad de publicar en Nature, uno no va a decir que no. El problema es tener la plata para publicar en Nature. La pregunta sería, bueno, si publico ese artículo en Nature,
va a aludir realmente a mi comunidad o no lo va a hacer, o va a ser un artículo más de nicho que no tiene ningún tipo de, pues que circula poco, que realmente pues como somos latinoamericanos y no tenemos un nombre importante en el mundo, pues realmente va a tener algún tipo de circulación. Eh, y no estoy diciendo que todos, algunos sí tendrán nombre importante, disculpen el reduccionismo, pero era como una especie de exageración para tratar de hacer entender esto. Este análisis permite evidenciar que no necesariamente el pago por APC en una revista costosa representa garantía de citación. Eso es algo que también descubre este estudio y que, bueno, pues de un lado tenemos que cuidar los bolsillos universitarios, pero del otro lado considerar todos los investigadores, nosotros, que en realidad una revista es importante, pues no porque se le cobre cierto monto de APC o porque tenga cierto cuartil, sino porque pues realmente responde a la comunidad a la que trabajo y a los investigadores que quiero que me lean. Bueno, eso es en términos generales la presentación. Eh, eh, solo apuntar algo final y es realmente, y a esto apunta, digamos, un poco lo que estamos haciendo en Colab, es pues advertir. O sea, cada vez que usted como investigador o investigadora vaya a hacer algún tipo de publicación, tenga muy en cuenta estas cosas. O sea, no necesariamente hay que buscar la revista más costosa. Hay diferentes tipos de ofertas de revistas. Hay revistas en las que tal vez su artículo podría tener mayor impacto si, aunque no se cobre o cobre un precio menor. Eh, y que al estar participando en esto, estamos participando también en ese mercado científico y que de alguna u otra forma está haciendo que cambien nuestras formas de valoración de nuestros resultados de investigación. Eh, Eso, pues básicamente es la presentación y pues dejaría un poco como para preguntas y comentarios, Lina, si estás de acuerdo. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Tenemos varios comentarios en el chat y algunas preguntas también. Voy a empezar por las preguntas. Eh, la primera la hace el profesor Miguel Ángel Puertas y nos comenta acerca de las editoriales. ¿Qué pasa? Usted mencionaba, decía que tenía algunas dudas sobre unas editoriales puntuales. Él pregunta qué pasa con las demás porque todas parecieran tener el mismo modelo de negocios. Entonces, ¿qué comentario podemos hacer sobre eso? Bueno, no, en particular me concentré en DPI y Frontiers por dos cosas. Sí, sí tienen diferencias en los modelos de negocios. En DPI está publicando alrededor de unos 70.000 artículos al año. Eso es monstruoso, pues es una cantidad, una sola revista puede llegar a publicar 70.000 artículos al año. No todo en DPI, quiero aclarar. Y eso significa por un modelo de negocio de revista en donde se reciben artículos express. Y esos artículos express se asemejan mucho al modelo de las revistas predadoras, en donde no hay garantía de evaluación de los artículos o que haya algún tipo de lectura. Hablando con Luis, lo menciono mucho porque hemos hablado recientemente mucho sobre asuntos de revistas depredadoras. Él está haciendo ese experimento con MDPI y él ve que al parecer logran hacer eso en ese tiempo récord, pues hacer todo el proceso editorial formal. Pero tienen un aparataje monstruoso editorial que permite procesar muy rápidamente esa cantidad de artículos. Entonces, eso digamos que empieza a condicionar ciertas formas de publicación. El modelo de Elsevier es diferente. Elsevier es más tradicional. Pues Elsevier, para publicar en una revista de Elsevier o de Taylor and Francis, se requiere un proceso mínimo de un año para la publicación de un artículo. En Scientometrics, por ejemplo, en mi campo, Research Policy o Tapuya, pues son revistas que son buenas en el campo, es decir, tienen buena circulación, buen reconocimiento, cobran por publicar,
Scientometrics tiene bueno, sí, todas cobran por publicar en acceso abierto, para ponerlas en acceso abierto los artículos, pero pasan, digamos, como por este proceso. Frontiers tiene un modelo de negocio también como muy particular, detecta personas investigadores reputados en ciertas áreas o regiones del planeta, los congrega, pues son colegas que seguramente se conocen, los llaman, y por el reconocimiento que se tiene mutuo, les piden, son como líderes de redes. Entonces empiezan a captar estos líderes de redes para publicar volúmenes como específicos y cobrar a sus colegas por publicar en esta revista. Es otra forma. Entonces, miren, yo lo estoy hablando en términos negativos porque lo hablo desde el bolsillo y desde el dolor del bolsillo, pero digamos que es una práctica naturalizada para los europeos, o sea, esto y para otros colegas. O sea, está bien para muchos pues, hacer esto y justifican el pago por el procesamiento de los artículos. Yo digo que pues, es muy complicado justificarlo porque es un eufemismo, o sea, no es un cargo por procesamiento de artículos, es un cobro pues, para poder publicar, no solamente te están cobrando el procesamiento de un artículo puede estar entre 300 y $400, o sea, te cobran 10 veces más, te cobran la marca, te cobran pues, lo que cobra el negocio, básicamente, pero bueno, eso no sé si aclara un poco como el panorama. Gracias, profe. Tenemos otra pregunta que nos hace Juan Camilo Mejía. Él dice, ¿qué tanto tiene que ver la salida de Science Hub y la posibilidad de que todo el mundo pueda acceder a un artículo de paga con la cantidad de citaciones? Es decir, quizá antes de la salida de Science Hub, mucha gente no podía acceder a los artículos de paga y por lo tanto no se podían citar. ¿Se puede reflejar esto en el comportamiento de las citas a partir del 2014? Lo que nosotros vimos es que no, o sea, no hay diferencia. No hay diferencia entre las de acceso cerrado, las de acceso abierto. Les invito, si Juan Camilo, nosotros tenemos ese informe en línea, pues si buscan por el nombre de esta conferencia, seguramente van a encontrarlo allí. Allí hay argumentos, pues todo el argumento técnico que muestra que no hay diferencia entre un acceso y otro, pues en términos de citación. Es más bien tener, como decía pues un maestro con el que tuve la oportunidad de trabajar en algún momento, Lutz Leidesdorf, para ser exitoso en la ciencia, usted tiene que tener una buena idea y una buena revista donde le paren bolas, que tenga buena circulación. Esas buenas revistas no necesariamente son todas de paga. Entonces, eso se ve reflejado en lo que les estamos presentando. Gracias, Juan Camilo. Bueno, tenemos también otra pregunta y es cuánto debería costar el APC de una revista de acceso abierto bajo una hipótesis de evitar el exceso de lucro. Bueno, les comentaba ya al final que podría, pues hay estudios que se han hecho, inclusive hablando con Alejandro y con colegas del COLAF, de algunas cosas que se han hecho al respecto, y es que un artículo podría costar entre 300 y $400 su procesamiento. Entonces, lo que les decía, o sea, hay 10 veces, o sea, por ejemplo, Research Policy que está cobrando 10 veces más. Hay que tener en cuenta que los editores pues, son pagos por las mismas universidades, no necesariamente por la revista. Lo que se cobra definitivamente es la marca y la capacidad de circulación de esas plataformas, el prestigio. O sea, ya es un problema de marca, no de procesamiento, en realidad. Bueno, y tenemos también en el chat, eh, espérenme que se me extravió la pregunta. Acá está. Nos pregunta Cristian Orlando Ríos. Si entendí bien, entre 2009 y 2019, Colombia ha pagado casi 11 millones de dólares a Estados Unidos en APC. ¿A cargo de quién están estos costos? Los presupuestos de las universidades privadas, matrículas que son dinero de los estudiantes y sus familias y de las universidades públicas, presupuesto general. ¿Cuánto va a cargo de recursos públicos vía Ministerio de Ciencias? Cristian, una aclaración, es una proyección.
nosotros no tenemos la factura de cada uno de los artículos. Lo que tenemos es una base de datos en donde dice que ese artículo en esa revista pagaría tanto. Porque esas revistas a veces hacen excepciones. A mí me ha pasado un artículo que publiqué en El Profesional de la Información tenía un costo de APC de alrededor de no me acuerdo cuánto, pero nos hicieron una excepción y no nos lo cobraron. Pero ese artículo, por ejemplo, quedaría allí como uno de los que pagó APC. Entonces, al ser una proyección, es una aproximación si a Colombia digamos, le aplican toda la fuerza del pago de APC que se lo aplicarían a cualquier país europeo de Estados Unidos. Y no es a Estados Unidos, es a las editoriales que están distribuidas en varios países, tanto en Europa, en Estados Unidos, en Asia, etcétera. Entonces, eso es importante. Lo otro es esa plata de dónde sale. No hay, digamos, como un presupuesto universitario o estatal para pagos de APC. Por ejemplo, en Argentina, en el CONICET, tienen muy claro APC porque tienen rubros dentro de los proyectos que especifican pagos de APC. En nuestro país, eh, en los proyectos aparecen algunos rubros asociados, digamos, como a pago de publicaciones, pero pues no hay fondos nuevo en la universidad del Fondo de Democratización para este tipo de pagos. Que yo quiero también ser ahí equilibrado, o sea, toda esta plata se invierte y hablo que en términos capitalistas y económicos es una inversión, porque aunque no necesariamente corresponde citación con tipo de acceso, de todos modos, por ejemplo, yo sí quisiera publicar en Research Policy. ¿Por qué? Porque ahí están los colegas con los que discuto ciertas cosas o con los que quisiera que me leyeran. Yo quiero que pagar APC. Tengo que pagar APC si quiero que sea de acceso abierto, que ese es también el asunto. Si no, seguiría siendo de acceso cerrado. Entonces, digamos, hay ciertas revistas en donde quisiéramos publicar porque pues cobran allí es donde tiene que circular pues de alguna forma. Entonces, digamos que en cierto modo es una inversión. ¿Cuál es el problema de esto? Es que esto es creciente, que si Latinoamérica no se pone las pilas, no va a ser, pues van a seguirle cobrando triple, que tiene que hacer este tipo de negociaciones transformativas y que hay que ver alternativas de cómo generar otro tipo de publicaciones. Entonces, ¿quiénes pagan esto? Pues ya para terminar, pues pagan las investigaciones estatales financiadas por MinCiencia, las investigaciones financiadas por las universidades públicas y privadas y los bolsillos de los investigadores. Pues eso es como el asunto. En esa misma vía, profe, eh, el profesor Juan Guillermo Villegas nos pregunta, ¿qué opina del caso de países como Austria, que está financiando los pagos de APC a todas las investigaciones financiadas con fondos públicos? Bueno, no solo países, la Unión Europea pasa todo eso, pues son las negociaciones, Horizon 2020 fue el que promovió el Plan S. Eh, pues es una forma de esos, todavía faltándome sustento empírico, pero lo que pienso de eso es que pues, es una forma circular de hacer circular justamente el dinero. ¿Qué pasa? Pues Austria invierte en Elsevier, Elsevier paga impuestos y pues promueve el renglón comercial de las industrias culturales y creativas. Pues digo, en cierto modo hay un crecimiento de la industria editorial, eso conviene a los países por cobro de impuestos, y generan, digamos, como cierta proyección. Para los europeos eso no es un problema, o sea, si uno habla con un europeo sobre los pagos de APC, pues para ellos es como pues, a ver, ¿de qué me estás hablando? O sea, alguien tiene que financiar esto.
¿Quién lo puede financiar? Pues la Unión Europea. La Unión Europea, que tiene recursos un montón, pues tiene los programas más ambiciosos de investigación en el mundo junto con China y Estados Unidos, y tiene la plata para pagarlo. Quienes se quejan de esto son las universidades en realidad. Las universidades, como lo hizo la Universidad de California, como lo hace el MIT, como lo hacen pues, las universidades alemanas, en fin, otras universidades, y nosotros a veces, de vez en cuando. Pero eso es lo que pensaría, pues, como al respecto. Bueno, profe, vamos con la última pregunta y es ¿cómo se relaciona el APC con el factor de impacto? El APC con el factor de impacto, o sea, el factor de impacto es un indicador que nos habla básicamente de cuántas citas tienen el último año, las publicaciones de los últimos 2 años. Es una proporción. Nosotros hicimos un conteo en términos absolutos, pues de numéricos, un conteo de citas, y lo normalizamos logarítmicamente. Entonces, digamos que sería algo equiparable. Entonces, lo que logramos identificar, pues lo que ya les había dicho, que no encontramos una correlación o diferencia, digamos, entre el acceso cerrado y el acceso abierto en promedios logarítmicos de citaciones, que sería algo equivalente a lo que equivaldría en factor de impacto. Lo que sí afecta el factor de impacto, pienso yo, es el factor de impacto y el número de citas, es la monetarización de ese factor de impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que si una revista tiene un factor de impacto de tanto, eso justifica ciertos alzas en los costos de APC, pues de lo que se le cobraría a los autores, y también costos de lo que esa revista significaría si es cerrada para las universidades, para que cumplen sus bases de datos y acceso a la revista particular. Muchas gracias, profe Gabriel, muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta charla. Queremos, antes de despedirnos, invitarles el próximo martes. Tenemos como invitada a Pilar Sáenz, ella es coordinadora del Laboratorio de Seguridad Digital y de Privacidad de la Fundación Carisma, y con ella vamos a estar hablando sobre datos abiertos, más allá del acceso, datos abiertos para una ciencia abierta. El enlace para esta charla lo pueden encontrar en el portal de la Vicerrectoría de Investigación en www.uda.edu.co/investigación. Muchas gracias a todos, les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias a todos y todas. Un abrazo y bueno, pues seguimos. Mil gracias.